hoy con el tema El Señor del día de reposo. Vamos a buscar la Biblia en el libro de San Mateo capítulo 12. Del versículo 1 al 8 voy a leer. San Mateo capítulo 12, del versículo 1 al versículo 8 voy a leer. Dice: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hasta el versículo 8 hemos leído. Entonces el pastor ayer nos mencionó acerca del libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, que para nosotros es un tema muy importante, pero que a veces tal vez nosotros ignoramos, pero que es muy importante saber. O sea, el propósito de la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios nos ha permitido el Evangelio? ¿Por qué Dios nos ha permitido el poder creer en la obra de Jesús? ¿Cuál es el motivo principal? Ya alguien puede decir que sí, es verdad que para que nosotros no vayamos al infierno, para que nosotros no vayamos al fuego eterno, pero digamos que no es que nosotros recibimos la salvación y luego morimos, sino que recibimos la salvación y luego vivimos durante 10 años, 20 años, 30 años. Depende, ¿no? Cada persona. Entonces, en este periodo en el que nosotros vivimos en este mundo, ¿qué tipo de vida tenemos que llevar? O sea, no solamente es considerarnos personas salvas, justas, que ya no tienen pecado, sino también Dios está mirando de qué forma nosotros viviremos el resto de nuestra vida en este mundo. El pastor ayer nos explicaba detalladamente, conforme al libro de Segunda de Corintios capítulo 5, ya cómo deberían vivir los hermanos, cómo deberían vivir las hermanas, cómo deberían vivir los que están dentro de la iglesia. Cada uno debería caminar conforme al proyecto de Dios, la voluntad de Dios. Si obviamente no todos serán pastores, no todos serán ministros, pero todos han sido salvos, todos hemos recibido el mismo espíritu, la misma salvación. Por lo tanto, todos también, y a todos Dios desea utilizar, ¿no? En su justa medida. Alguno en un área, a otro en otra área, en fin. Cada uno tendrá su función, porque el apóstol Pablo dijo que no todos son manos, no todos son pies, sino que cada uno cumple una función distinta y diversa, ¿sí? Entonces, digamos, el que cumple la función de pierna, o sea, no es que todo el cuerpo puede ser pies, ¿no? O piernas, ¿no? El cuerpo tiene diferentes miembros, entonces cada miembro tiene una función específica, ¿no? Entonces, la Biblia nos está mencionando detalladamente que la iglesia, o sea, lo que el Señor ha querido formar por medio de los justos, por medio de los salvos, es su cuerpo, es la iglesia. O sea, la iglesia viene a ser se refiere a la reunión, o sea, a la asamblea de los justos, de los llamados, de los apartados. Entonces la iglesia tiene un propósito en esta tierra, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Que pueda realmente anunciar el evangelio y luego que nos ayude y también nos enseñe cómo podemos combatir contra las acechanzas de Satanás. Dos cosas que son principales en la función de la iglesia. También podemos desprender, la iglesia en alguna parte tiene también una función social, ¿sí? También esta parte, la Biblia nos menciona a la iglesia como una organización que pueda apoyar, ¿no? En la parte social.
Eh, pero dos cosas que son primordiales en la iglesia es que a través de la iglesia se pueda impartir la sana doctrina del Evangelio Santo acerca de la salvación. Entonces los hermanos que han recibido la salvación no solamente deben pensar: Jesucristo llevó mis pecados, yo ya no tengo pecado, ¿no? Yo soy una persona que siendo salvo ya puedo vivir mi vida como quiero. No es así, sino que la vida de los cristianos sin duda tiene que tener relación con la voluntad de Dios, con la voluntad de la iglesia. Entonces sobre este tema tal vez un hermano que es nuevo, un hermano que lleva poco tiempo en la iglesia, tal vez le cuesta para entender. Ay, pero si yo tengo la relación con Dios directamente, ¿qué más da? Con que yo ore al Señor, con que yo leo la Biblia diariamente, ¿no? Con que yo escuche la palabra de Dios diariamente, con esto es suficiente. Alguien piensa de esta manera, ¿no? Entre los que están escuchando, tal vez ninguno de ustedes piensa así, ¿no? Pero hay algunos que piensan así. Entonces, lo que el pastor nos explicaba ayer es que no es que nosotros después de recibir la salvación somos personas que deben vivir de manera individual, es decir, que cada uno según su proyecto personal, ¿no? Sino que cada uno de los hermanos debería considerar, ya, lo que deben preguntarse ustedes, hermanos. Ya, Dios me salvó, ¿no? Dios me salvó, ya Dios me dio la justicia de Él, Dios me ha hecho santo. Entonces yo tengo un trabajo, yo normalmente estoy ganando dinero, cada día en la mañana temprano me levanto y luego me voy al trabajo y luego regreso y así pasa un mes y luego ganando el dinero yo pago las cuentas de mi casa, también pago la colegiatura de mis hijos. Así alguien puede pensar, ¿no? Esto es la vida del ser humano. O sea, todas las personas viven así, sean creyentes o no sean creyentes. Pero, aparte de esto, ¿Dios por qué me salvó? ¿Solamente Dios me salvó para que yo diga que soy justo y soy limpio? Si obviamente ustedes si han sido salvos pueden decir que no tienen pecado. Pero debe ver el propósito, la razón por la cual Jesucristo les había salvado a ustedes. ¿Es correcto? O sea, debe confirmar cuál es la voluntad de Dios para su vida. O sea, Dios, ¿cómo quiere utilizarme a mí? Con mi don, con mi capacidad, con mi talento. ¿En qué área, en qué parte de la iglesia Dios desea usarme? Bueno, en mi caso, yo en el año 2013 descubrí que Dios quería, que Dios me llamó al seminario para formarme como ministro. Pude recibir la promesa de Dios para poder ingresar en el seminario y empecé a aprender la palabra de Dios. ¿Es correcto? Entonces, la gente después de recibir la salvación, algunos piensan que, ahora que recibí la salvación, yo debo cumplir la ley de Dios, los mandamientos. Alguien piensa así. En la Biblia, en el libro de Hechos, se produjo esta discusión entre los judíos creyentes y el apóstol Pablo y Bernabé. Ellos estaban discutiendo y se ha formado el concilio de Jerusalén, o el primer concilio de la iglesia, donde se discute este tema. Porque los judíos decían que los gentiles, creyendo en Jesucristo, no era suficiente, sino que ellos también tenían que circuncidarse, también tenían que cumplir la ley de Dios. Entonces, cuando ellos hicieron este concilio, esta reunión, esta asamblea general, para aclarar estos puntos, precisamente el apóstol Pedro, quien toma la palabra como el líder de la iglesia en Jerusalén, él dice que nosotros y nuestros padres durante mucho tiempo hemos llevado esta carga, pero nunca hemos podido cumplir la ley. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hacer esto con los gentiles? ¿Por qué nosotros tenemos que decir a los gentiles que cumplan la ley? Y luego él explica que no es que por cumplir la ley una persona puede ser salvo, sino que solamente por medio de la fe en la obra de Jesucristo. Y luego establece algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, que los gentiles no tengan ídolos, que se aparten de fornicación y también de ahogado. Es decir, que el animal cuando muere no es que tiene que ser estrangulado, sino que los judíos tienen la costumbre de que cuando un animal muere tiene que cortar, degollar, y tiene que botar toda la sangre.
Es decir, que no tiene que comer el animal, no tiene que cocinar el animal que tiene sangre en su cuerpo. Esto es la ley de los judíos. O sea, ellos hacían que el animal derrame toda su sangre para poder utilizar, o sea, para poder comer o también para realizar el sacrificio. En el Antiguo Testamento está relatando cómo es que los animales eran degollados y de esa manera los animales tenían que botar toda su sangre y recién ahí ellos podían y ofrecerlos como sacrificio. En el libro de Levítico capítulo 11, Dios prohibió el consumo de la sangre. O sea, le dijo a los israelitas que no podían comer sangre. ¿Por qué? Porque la sangre era precisamente utilizada para hacer la expiación del pecado, para hacer la remisión. Entonces primero tenía que sacar toda la sangre del cuerpo del animal y luego tenía que ofrecerlo en sacrificio. ¿Es correcto? Es una sombra esto, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, Él realmente derramó toda su sangre. El relato bíblico nos menciona que Jesucristo derramó en el último momento sangre y agua. Es decir, que fue vaciado su cuerpo conforme a la ley. Jesucristo tenía que cumplir toda la ley, o sea, toda la ley ceremonial respecto al sacrificio. O sea, el sacrificio era que tenía que ser, y puesto, ¿no?, el animal para sacrificio ante Dios, pero el animal tiene que perder toda la sangre. Entonces Jesucristo también derramó toda su sangre. El relato bíblico así lo explica. Él muere derramando toda su sangre. ¿Es correcto? Entonces, ya pensando en esto, acá cuando nosotros leemos acerca de San Mateo capítulo 12, aparece un tema muy controversial hoy en día. ¿Por qué es controversial? Porque hoy en día hay iglesias, no voy a referirme con nombres, pero hay iglesias que quieren respetar el día de reposo. Ustedes saben mejor que yo, ¿no?, qué tipo de iglesias son. Algunas iglesias que tienen fundamentos israelitas, que aunque no son descendientes de judíos, pero que ellos, creyéndose como israelitas, ellos están respetando el día de reposo. Y hay otra iglesia muy famosa que también respeta el día de reposo. ¿Cómo le llamas? Sabatista le llaman. Entonces, el día de reposo sin duda ha sido uno de los mandamientos de Jehová, así como otros 9 mandamientos. Cuando ustedes buscan en el Antiguo Testamento, el día de reposo precisamente aparece en 10 mandamientos, es el número 4. O sea, entre 10 mandamientos, los mandamientos se dividen en 2 partes. Los primeros 4 son hacia Dios, el segundo grupo de 6 hacia el prójimo. Entonces, el último de los mandamientos hacia Dios es que cumpla el día de reposo, el 4º mandamiento. Entonces, los israelitas, hasta el día de hoy, ellos procuran, y el día de reposo procuran no hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Dios ha mandado que no debe trabajar, que no debe hacer ninguna labor el día de reposo. El día de reposo, hermanos, es el 7º día. Pero si nosotros contamos el 7º día, podemos decir, eso es día domingo, ¿no? Porque nosotros naturalmente contamos los días desde lunes en adelante. Pero en la Biblia, o sea, los judíos, ellos, ¿desde qué día cuentan el primer día de la semana? Cuando vemos los relatos en los evangelios, Jesucristo dice resucitó el primer día de la semana. Entonces, esto equivale al día domingo. Entonces, el día domingo comienza la semana. Entonces, si contamos el 7º día, es el día sábado. Es correcto, ¿no? Entonces, el día sábado debería tener el día de reposo. Pero acá en esta palabra, nuestro Señor Jesucristo está explicando acerca del significado del día de reposo. Veamos. Ya acá en el versículo 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Ya, esto que están haciendo los discípulos realmente es un atentado contra los judíos, ¿no? O sea, es algo, o sea, es una conducta muy temeraria, una conducta muy, una conducta de rebeldía ante los mandamientos. No puede hacer de esa manera. Imagínense, comenzó a recoger espigas y a comer. Ya esto se considera como un trabajo. Pero el día de reposo significa que el trabajo debe ser 0. Hace un tiempo atrás hemos escuchado acerca del ministro que está en... Un momento.
Hemos escuchado acerca del ministro que está en Jerusalén, ¿no? La iglesia de la Misión Buenas Nuevas. Bueno, hace algunos años yo escuché. Él decía que en Israel los judíos, o sea, los judíos religiosos, ¿no? La parte de judíos religiosos, porque en Israel hay dos tipos de personas, ¿no? Están los judíos religiosos, pero gran parte de la población no son religiosos, digamos. Podemos decir son mundanos desde el punto de vista, digamos, del cristianismo, ¿no? O sea, perdón, del judaísmo. Entonces, decía que los judíos tradicionalistas que siguen la ley de Dios, en el día de reposo ni siquiera pueden encender el aire acondicionado. Ni siquiera pueden tocar el botón del ascensor. Entonces, por esa razón, en el caso del aire acondicionado, ellos tienen que programarlo para que se encienda al siguiente día automáticamente, ¿sí? Sin necesidad de que lo tengan que apretar el botón. Y luego existe dos tipos de ascensores. Un tipo de ascensor es el tipo de ascensor tradicional que usted aprieta el número del piso al que va, ¿no? Por ejemplo, yo quiero subir al 5.º piso, entonces aprieto el número 5. Entonces el ascensor va al número 5, ¿no? Si en el caso que sube más gente conmigo y aprieta el 3, entonces claro, va a parar en el 3 y luego en el 5. Pero resulta que los judíos tienen un sistema de ascensores. En el día de reposo el ascensor tiene que parar en cada piso. Ya vamos a pensar una persona que vive en el piso 40 de un edificio. Entonces está en el piso 1, normalmente el ascensor rápidamente podría llegar hasta el piso 20 tal vez y luego al 40. Pero por causa de este mandamiento, ¿no? Tiene que parar en el 1, o sea, en el 2, en el 3, en el 4 y luego esperando un momento. En el 5 esperando un momento. En el 6 espera un momento, se abren las puertas por sí mismas, espera y luego cierra, ¡tum! Y luego sube. ¡Shh! Arriba lo mismo. Y de esa manera dice que hacen. Es muy interesante, ¿no? A veces acá la gente en Chile, alguno que no sabe muy bien usar el ascensor, yo he visto, ¿no? Porque alguien se sube al ascensor y espera que el ascensor solito se mueva. Entonces, a veces yo me quedo mirando, ay, ¿por qué la persona no aprieta el botón para decir a qué piso va? Yo le digo, ¿apretó el botón? No apreté el botón. La persona piensa que si se mete al ascensor, automáticamente el ascensor va a subir, va a bajar. No sé, tal vez habrá algún sistema automático, ¿no? En algún lugar. Pero creo que normalmente acá en nuestro país no hay sistemas automáticos, sino que tiene que apretar el botón al piso que quiere ir. Pero los judíos consideran que el hecho de apretar el botón del ascensor, eso sería, ¿qué sería? Sería pecado, porque incumple el mandamiento. No está respetando el día de reposo. Yo estoy describiendo esto para que ustedes entiendan cuál es la rigurosidad que los judíos de esa época, y también algunos de esta época, le dan al día de reposo. Entonces los fariseos, que era el grupo más fuerte en lo que respecta a los mandamientos, fariseos entre otros tres grupos eran los grupos religiosos más importantes de la época de Jesús. Entre ellos estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los celotes y estaban los esenios. Entre cuatro grupos, según la historia de Israel, eran los grupos predominantes de aquella época. Entonces los fariseos eran entre los más populares, también uno de los más rigurosos respecto al tema de la ley. Entonces ellos eran personas que cumplían en algún sentido el día de reposo, guardaban el día de reposo. Entonces cuando vieron que los discípulos estaban haciendo esto, ¿qué dijeron ellos? He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿A quién le han dicho esto? A Jesús. Tú tienes que controlar mejor a los discípulos. ¿Por qué estás dejando que ellos incumplan la ley, incumplan los mandamientos? Tienen que guardar el día de reposo. No pueden hacer eso. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él realmente con una sabiduría muy clara, teniendo un conocimiento total de las Escrituras, Jesús les dice lo siguiente, pero Él les dijo, no habéis leído, dice. ¿Ah? Es decir, que ustedes que son eruditos en la ley, eruditos en la Torá, eruditos en el Antiguo Testamento, ¿no han leído esta parte? ¿Qué parte? Lo que hizo David. Ese David que ustedes tanto veneran, que ustedes tanto exaltan como el mejor rey de Israel. ¿Ah?
Ese David, ¿qué es lo que hizo? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, dice. ¿Qué es lo que hizo David? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Ya la Biblia cuando menciona la casa de Dios se refiere al templo, ¿no? El templo de Jerusalén. Porque recordemos que la transición del templo de ser tienda, de ser una tienda, o sea, el tabernáculo de reunión, en el tiempo de David, aunque David no construye el templo, sino que ya David lo que hace, digamos, una casa, pero David no alcanza a construir el templo de Jehová, sino que Salomón es finalmente quien construye el templo. Entonces, ya, en realidad, David dice que había entrado a la casa de Dios, dice, el lugar donde están los panes de la proposición. Según el Antiguo Testamento, el lugar donde están los panes de la proposición, ¿qué lugar era ese? Ya ese lugar era el lugar santo, ¿no? Digamos, en el tabernáculo de reunión es el lugar santo. Entonces dijo que tuvo hambre y entró y comió. Pero este pan no está permitido comer a cualquiera. Aunque sea David, no importa, ni siquiera al rey, sino que en ese lugar, ¿quién puede comer ese pan? Solamente los sacerdotes. Solamente los sacerdotes podían comer este pan. ¿Pero qué es lo que ha hecho David? Ya David había comido este pan. Si eso aparece en el libro de Primera de Samuel, capítulo 21. Entonces, David comió este pan. Entonces, ¿acaso David no debería ser ejecutado por hacer esto? Pero el versículo 4 dice, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no les será lícito comer ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Le está preguntando, ¿no? Ustedes tienen la escritura, ustedes han estudiado la Biblia, pero ustedes conocen digamos, el Antiguo Testamento, las escrituras le llama en el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, y no saben esto. ¿Se quedaron dormidos cuando estaban leyendo esa parte? Jesús les está preguntando, haciéndoles ver su ignorancia realmente de las escrituras. Y luego le explica, versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Dice que dentro del santuario, del templo, los sacerdotes, ¿qué hacían? Profanan el día de reposo. Dentro del templo. El versículo 5, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Dice. Habían profanado el día de reposo, pero dentro del templo, pero no se les aplica un juicio, una culpa, dice. Versículo 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y aquí es donde nosotros entendemos recién la explicación de Jesús. Dice que aquí hay uno mayor que el templo. Ya, si en el tiempo de David, ya, disculpe, una corrección. En el tiempo de David todavía no estaba el templo, ¿no? Sino que dice la Biblia que el tabernáculo, o sea, la casa de Dios estaba en tiendas, ¿no? Es una frase de David también. Porque él vivía en una casa, pero la casa de Dios está en tiendas. Ya el templo vino por medio de Salomón. ¿Sí es correcto? Ok. Entonces, acá, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. Ya entraron en ese lugar, comieron, pero no les sucedió nada. Es el tabernáculo, podemos decir. La casa de Dios como tabernáculo, como tienda. Y luego, en el templo, ya está diciendo el tabernáculo, luego el templo. En el templo los sacerdotes profanan el día de reposo estando adentro del templo. Y tampoco les pasa nada. Son sin culpa, dice. Ahora él dice, aquí está. O sea, Jesucristo, ¿no? Uno mayor que el tabernáculo y que el templo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significado tiene? O sea, estando en el tabernáculo no recibe juicio. Estando en el templo tampoco recibe juicio. Estando con Jesucristo tampoco recibirá juicio por la ley. Eso significa. Ustedes pueden entender lo que estoy hablando, ¿no? O sea, esto es lo que significa, ¿no? Entonces, para ello, tenemos que considerar precisamente tenemos que recordar el tiempo del diluvio de Noé. Porque esto es una imagen
que es muy exacta y precisa de cuál es la protección de Jesucristo, ¿no? Porque en el tiempo de Noé, ¿quiénes fueron los que perecieron? ¿Quiénes perecieron en el tiempo de Noé? Los malos, los buenos. ¿Quiénes son los que murieron en el tiempo de Noé? Son todos los que no entraron en el arca. O sea, todos los que no pudieron ingresar en el arca. El diluvio durante 40 días, 40 noches se lo llevó a todos, dice. ¿Sí? Entonces, el que estaba dentro del arca, ¿qué pasaba con él? No recibió juicio. ¿Estas personas eran buenas o malas? ¿Cómo podemos medirlo, no? ¿Eran buenos o eran malos? Según el libro de Génesis capítulo 6 versículo 5, Dios cuando vio el corazón de ellos, dijo, ¿qué fue lo que dijo? Cuando Dios Jehová vio en el corazón de ellos, dice que de continuo el mal. Esto también incluye a Noé. Y también incluye a quién más. Incluye a quién. A los hijos de Noé. Y a sus nueras también. Todos son malos. Entonces, los malos están adentro, los malos están afuera. ¿Y qué pasa? Los dos son malos. Entonces Dios es injusto, mató un grupo de malos, no vaya a los otros malos, no los mató. No. La diferencia radica en que unos estaban adentro del arca y los otros no. Es la única diferencia. Es lo mismo. Cuando nosotros estamos dentro de Jesucristo, el libro de Romanos capítulo 8 dice que no hay condenación. Veamos. Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice en Romanos 8:1? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, los fariseos estaban mirando a los discípulos, ellos están comiendo, ellos están incumpliendo la ley, ellos tienen que recibir el juicio por eso. Pero Jesús les dice, aquí está, uno mayor que el templo, mayor que el tabernáculo. En el tabernáculo no pasaba nada, David comió el pan, no se murió. En el templo los sacerdotes profanan, dice el día de reposo, y también son sin culpa. Entonces, si ni en el tabernáculo ni en el templo pasa nada, entonces, estando Jesús con los discípulos, ¿qué va a pasar? ¿Ellos tienen que ser juzgados? En el libro de San Juan capítulo 8, una mujer que había cometido adulterio llegó delante de Jesús. Ella, según la ley de los judíos, tiene que ser apedreada hasta que se muera, ¿no? O sea, morir por los golpes de las piedras que dan en su cabeza, en su espalda, en su cara y en todas partes de su cuerpo, hasta que ya no pueda, digamos, respirar. Hasta ese momento era lapidada la persona que era sorprendida en el acto de adulterio. Es una ley. No puede transgredir la ley porque no debe adulterar, dijo. Así señaló el mandamiento. Entonces estaba determinado que si una mujer era sorprendida en adulterio y hay testigos presentes, entonces ya era cosa de lanzar las piedras nada más. Pero ¿qué pasó? Esta mujer sí o sí tenía que recibir el juicio. Sí o sí tenía que ser ejecutada por la ley. Pero ¿por qué ella se salvó? Porque ella estuvo al lado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya regresemos. El libro de San Mateo capítulo 12, el versículo 7 dice, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, dice. Está incumpliendo el día de reposo, está incumpliendo la ley, pero ¿cómo le llama a Jesús? Inocente. Esto es algo extraño, ¿no? Los judíos, los fariseos cuando escuchan esta palabra, ¿cómo que inocente? ¿Cómo que inocente? Ellos transgredieron el día de reposo, ellos no han cumplido el día de reposo. ¿Por qué son inocentes? Bueno, el rey David tiene el testimonio más importante, según mi opinión, esto es mi opinión, en la Biblia, o sea, de su vida. ¿Qué es lo que consideró más grande en su vida? Veamos, Romanos capítulo 4, el versículo 6. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre.
¿Sí? O sea, la bienaventuranza del hombre, ¿cuál será? Y casarse con una esposa muy linda, muy inteligente, tener una casa muy buena, tener un buen auto tal vez, tener un buen trabajo, son cosas buenas. David, cuando él habló sobre la bienaventuranza, o sea, se llama el camino de la felicidad del hombre, ¿cuál es? Versículo 6, ya la segunda parte dice, la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Y luego, versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Sabe cómo se le llama a una persona que no se inculpa de pecado? Pueden escribir ustedes en los diferentes chats. ¿Cómo se le llama a una persona que no se le inculpa de pecado? ¿Sabe cómo se le llama? Ya puede ser, ¿no? Justo. Pero otra palabra. Se llama inocente. ¿No? Sin culpa. Por eso acá en el capítulo 12, versículo 7, Jesús ocupó este concepto, ¿no? Él dijo, no condenaríais a los inocentes, dice. Ellos son inocentes, hallados sin culpa. ¿Por qué? Están conmigo. Están junto conmigo. O sea, ustedes piensan que yo estoy cambiando la Biblia, las palabras de la Biblia, no estoy cambiando nada. Yo estoy interpretando la Escritura. Jesús le llama a los discípulos, ¿cómo les llama? Inocentes. Inocente es decir que no ha hecho algo malo o no es hallado culpable. ¿No es así? Cuando en un juicio se da el veredicto, tiene dos opciones. O es considerado culpable o inocente. Si es culpable, tiene que entrar a la cárcel. 10 años, 20 años, 30 años. Pero si es inocente, ¿qué pasará? ¿Igual entra a la cárcel? No. Se llama absuelto, exonerado. Son las palabras que se ocupan, ¿no? Inocente, ¿no? Inocente no entra a la cárcel, sino que no es metido dentro de la cárcel, podemos decir. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo está enseñando eso. Los que están en Cristo Jesús, dice, en ellos no hay condenación. Eso dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Por eso, en cada momento, ustedes pueden considerar, ¿qué cosa? Que cuando nuestro Señor Jesucristo habló, Él no condenó a los que ya se consideraron pecadores, sino que a quien Jesús condenó, a los que en sí mismos se creyeron justos. A ellos Jesús les ha hablado sobre. Estamos hablando del intérprete de la ley que aparece en San Lucas, capítulo 10. También al joven rico que aparece en San Marcos, capítulo 10. Son personas que delante de Jesús quisieron mostrar algo bueno. Quisieron mostrar alguna obra, ¿no? Correcto. ¿No es así? Entonces, acá la Biblia nos señala que David entró en el tabernáculo para comer los panes de la proposición. Entonces, ¿qué dice? No tuvo culpa, o sea, no fue juzgado por ello. Y luego los sacerdotes en el día de reposo profanan el día de reposo. ¿Qué será eso? Seguramente estando en el templo el día de reposo tendrá hambre el día sábado, ¿no? Tiene hambre, entonces profanar el día de reposo es decir que comieron pan el día sábado. Esto sería profanar el día de reposo, podemos decir, ¿no? O trabajaron el día sábado pero dentro del templo. ¿Entienden lo que digo? Entonces el templo los cubrió, el tabernáculo los cuidó, en el caso de David. Entonces Jesucristo dice que es más grande es mayor que el templo. Entonces si los discípulos están junto con Jesús, entonces ¿hay condenación para ellos? Si ustedes están junto con Jesús, es decir, ustedes han creído en Jesucristo, entonces no hay condenación en Cristo Jesús. No hay condenación. Por eso decimos que somos justos.
Por eso decimos que somos santos. Por eso decimos que somos inocentes delante de Dios. ¿No? ¿Entienden ustedes? No es que ustedes no han incumplido la ley, no es que ustedes no quebrantaron la ley, si fuera el caso decirlo, pero por estar en Cristo Jesús nosotros somos hallados inocentes. David dijo que bienaventurado aquel varón al cual no se le inculpa de pecado, pero él pecó. David estuvo con la mujer de Urías y luego mandó a matar a un hombre. Esto es un pecado grave, ¿no? Es una transgresión grave. Pero como dice él, ¿cuál es la bienaventuranza? A Dios mirando mi pecado, no me culpa. Uy, pero ¿cómo no me culpa si soy pecador? ¿Cómo no me dice pecador si yo pequé? La razón. Jesucristo es quien pagó por nuestros pecados. Jesucristo es quien cargó todos nuestros pecados. Por eso Dios no nos llama culpables. Por eso Dios nos dice inocentes. ¿Entienden? Por eso Dios nos dice inocentes, no porque ustedes no han pecado. No sean hipócritas esta parte. No digan que ustedes no han pecado. Si ustedes dicen que no han pecado, son mentirosos. Porque en el libro de Eclesiastés 7:20 dice que no hay hombre en la tierra que no peque, dice. No estoy insultándoles a ustedes, estoy hablándoles la verdad. Nosotros hemos pecado. Pero Jesucristo nos ha hecho justos. Jesucristo ha pagado por nuestros pecados. Siendo personas de Dios, siendo personas justas por el Señor Jesucristo, somos personas que deben descubrir en qué área, en qué parte del ministerio, en qué parte de la iglesia Dios quiere utilizar nuestra vida. Esto es una tarea de todos nosotros. No vivan ligeramente, sino que piensen, Dios querrá que yo sea un ministro del Señor. Dios quiere que yo le sirva desde la parte de la economía, siendo un diácono, siendo un anciano. O Dios quiere que yo sea un trabajador, un obrero, o que yo trabaje en el área de música. Tal vez soy un cantante, entonces voy a cantar, voy a ser parte del grupo de alabanza de la iglesia, ¿no? O tal vez Dios quiere utilizarme para la parte de construcción, porque soy hábil en la construcción, en fin. Hay muchas cosas con las cuales Dios quiere usar nuestra vida, ¿sí? Por eso Él nos ha dejado sin culpa, por eso Él nos ha dejado santos, por eso nos ha dejado justos. ¿Para qué? Para utilizarnos sin ningún impedimento. Espero que todos ustedes tengan claro esta parte y que a través de la fe en la obra de Jesús, ustedes sean personas que tengan deseo de formar parte de la iglesia, de su cuerpo, y que sean personas que descubran cuál será la voluntad de Dios, en qué área, en qué parte Dios desea utilizar sus vidas, su tiempo, ¿no? El tiempo de ustedes, ¿sí? El día de hoy hasta aquí. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde nos ha permitido su palabra. Señor, nosotros un día fuimos rescatados de la condenación eterna por medio de la fe en Cristo Jesús. Todos los hermanos, todos los que están escuchando la palabra, que son hermanos de nuestra iglesia, han creído en la redención que Jesucristo hizo en la cruz por todos nuestros pecados. Nosotros, Señor, vivíamos sin relación con usted. No tenemos nada que ver con su voluntad, pero después de haber creído en Jesús, de haber sido salvos, ahora el Señor desea utilizar nuestra vida. Desea utilizarnos como instrumento de justicia. Por eso, ¿cuál es nuestra parte, Señor? Descubrir en qué área, en qué parte el Señor nos quiere usar. En qué parte Dios desea realmente utilizar nuestra vida, nuestro tiempo y también nuestro sacrificio personal. En qué el Señor desea usar nuestra vida. Espero que todos los hermanos, las hermanas, descubriendo esta voluntad, puedan ser preciosas herramientas del Señor, que puedan realmente ser utilizados de manera provechosa por la iglesia, por este santo evangelio. Espero que Dios bendiga a todos los hermanos. En esta noche, Señor, también tendremos el programa radial acá en la ciudad de Talca. Esperamos que el Señor nos bendiga, porque la vez pasada cuando llegamos acá no sabíamos bien cómo podíamos presentar, cómo podíamos realmente invitar a la gente a través de la radio, pero Dios nos ha permitido realizar el programa. Hoy también, Señor, queremos hallar su gracia, queremos compartir la palabra. Esperamos que muchas personas escuchando la palabra
puedan recibir, Señor, la gracia de Dios, puedan recibir el entendimiento espiritual y que a través de esta radio, Señor, muchas personas puedan conocer este santo evangelio. Señor, gracias por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.